definitivamente fue toda una experiencia para mí. La misión Voyager fue un paso crucial en la exploración del sistema solar. Las naves gemelas Voyager fueron construidas por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, o LPC, y lanzadas por la NASA en 1977. Y es importante hacer notar que todo ocurrió de la manera y en el momento en que ocurrió, gracias a la fortuita alineación de los planetas. Una vez cada 175 años, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinean de tal manera que es posible lanzar una nave espacial que los visite en ese orden, de tal manera que la nave pueda llegar finalmente a Neptuno. El aspecto más curioso de la misión Voyager fue que una de estas excelentes oportunidades se presentó en 1977, en un momento en que la tecnología estadounidense estaba capacitada para emprenderla de manera exitosa. Esta oportunidad se había presentado en 1801 y la siguiente no ocurriría sino en el año 2153, cuando el mundo sería diferente. Uno de los mejores comentarios de un buen amigo mío fue, bueno, la última vez que eso sucedió, el presidente era Thomas Jefferson y la dejó pasar. Tan pronto como se descubrió la posibilidad, la comunidad científica comenzó a entusiasmarse con la idea de enviar misiones a otros planetas, lo cual repentinamente se hizo posible. Se trataba de un plan muy ambicioso. Hasta ese momento, todas las misiones habían llegado únicamente a los planetas rocosos que se encuentran cercanos al Sol y a la Tierra. Aspirábamos a conocer los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Todos en conjunto poseen infinidad de lunas, por lo que cada uno de ellos conforma un sistema solar en miniatura. Así que, literalmente, decenas de nuevos mundos que a través de los telescopios son solo puntos luminosos, esperan por ser explorados. Se trató de la primera incursión científica en la exploración de los planetas exteriores, y fue en la década de los 80 cuando se realizó esta expedición por el sistema solar exterior. Se presentó un mayor cúmulo de información nueva acerca de otros mundos del sistema solar en comparación con la presentada a lo largo de la historia precedente, y todo esto con una rapidez vertiginosa. Observamos cosas que nunca imaginamos que veríamos. Estábamos anonadados ante lo que observábamos porque había cosas que nadie se esperaba. De eso se trata la exploración. Exploramos para ser sorprendidos. Y bueno, se trataba de una sorpresa tras otra. Las naves Voyager en realidad realizaron dos travesías, una para descubrir las maravillas científicas de los planetas exteriores y la otra para transmitir nuestro mensaje en un futuro lejano. Una de las personas que participó en ambos viajes fue el astrónomo y escritor Carl Sagan. Carl fue un miembro clave de los equipos científicos y de creatividad de la misión. De hecho, él participó en cada una de las misiones de exploración espacial que la NASA organizó durante sus primeros 40 años. Me considero muy afortunada por haber conocido a Carl, quien fue un incomparable maestro durante 20 años de mi actividad científica. También colaboré con él en la creación del más imperecedero mensaje enviado desde la Tierra al espacio. ¿Qué tipo de mensaje puede enviarse desde la Tierra? Es una especie de mensaje en una botella lanzado al espacio sideral. Resolvimos que fuera una grabación sonora porque puede almacenarse mayor información en un disco. La NASA le había pedido que creara un mensaje con imágenes, música y sonidos de la Tierra para el futuro lanzamiento del Voyager. Bueno, la mayoría de nosotros nunca nos hemos detenido a pensar acerca de lo que le diríamos a seres de otros planetas sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos y cómo somos realmente. La grabación del Voyager representaba una oportunidad para detenernos, analizarnos como seres humanos y tratar de presentar como una especie de pequeña muestra de lo que somos para el agrado de aquellos seres de lugares y épocas distantes que hallarán ese mensaje. Un fragmento de la grabación era la composición de sonidos que Carl me pidió producir. Nos pareció muy natural comenzar con una especie de historia lineal de la Tierra.
Comenzar con los imponentes sonidos geológicos de la formación del planeta. Los sonidos climáticos. Y luego, lentamente, adentrarnos en la historia biológica de la Tierra. Para finalmente incorporar al hombre a la grabación. Y comunicar de una cierta manera cómo es nuestro planeta actualmente. Tres, 2, 1, 0. En mi carácter de secretario general de las Naciones Unidas, organización compuesta por 147 Estados miembros, les envío mis saludos en nombre de la gente de nuestro planeta. La grabación del Voyager constituye un mensaje muy conmovedor. Abandonamos el sistema solar. La grabación contiene las primeras palabras de una madre a su hijo recién nacido. Un beso. Se trata de una especie de mezcla increíble del escepticismo y lo maravilloso. El riguroso escepticismo de la ciencia y lo maravilloso de ser parte del universo, de entrar en contacto con épocas futuras y seres que no sabemos cómo serán. Y es con humildad y esperanza que damos este paso. No sabemos si existen otras civilizaciones extraterrestres en la Vía Láctea. Pero al menos existe la posibilidad de que en un futuro lejano una nave extraterrestre intercepte y explore uno de los Voyagers. El nacimiento del Voyager. El Voyager fue de alguna manera producto de una importante coyuntura histórica. Solo sería realidad si se contaba con apoyo político, con la tecnología adecuada y con el respaldo de la comunidad científica. La idea de viajar a los planetas exteriores estaba rondando desde hacía algún tiempo. Era solo cuestión de aguardar el momento oportuno, de asegurarse de que todo estaba dispuesto de tal manera, de que supiéramos que era el momento de despegar y, bueno, adentrarnos en el espacio infinito. Uno de los puntos claves de viajar a otros planetas es el lanzamiento desde la Tierra. Nos impulsamos fuertemente gracias a una nave que despide una llama durante 2, 3 o 5 minutos para luego proseguir su viaje hacia el planeta. Y así nos desplazamos. Disponíamos de naves lo suficientemente potentes para llegar a Júpiter y quizá a Saturno en un lapso de tiempo razonable, pero Neptuno escapaba a cualquier posibilidad. Fue la técnica denominada asistencia gravitatoria la que hizo posible que llegáramos rápidamente a esos planetas gigantes y que nos adentráramos en el sistema solar exterior. Luego de las primeras investigaciones, nos dimos cuenta de que nos dirigíamos a un planeta de la manera correcta. La asistencia gravitatoria actuaría como una onda y daría mayor propulsión a la nave. Si viajamos hacia Júpiter en el momento correcto y siguiendo el curso apropiado, la interacción gravitatoria de ese planeta nos colocará en una trayectoria que nos llevará a Saturno en el momento oportuno, si se realiza el viaje en la vía correcta. Esta reacción nos impulsará hasta Urano en el momento adecuado, porque de otro modo no nos encontraríamos con Urano en el espacio. Cruzaríamos su órbita, pero no hallaríamos el planeta. Igualmente ocurriría durante la travesía hacia Neptuno. Júpiter desvió la velocidad de las naves en casi 90 grados. Se alcanzó una velocidad de aproximadamente 56.000 kilómetros por hora. Pero esto tiene su costo, ya que si se obtiene de algo, existe otro algo que la está perdiendo. En realidad, ocurre que la velocidad orbital del imponente Júpiter disminuye un poco, aproximadamente 30 centímetros por 1 billón de años. Es necesario que los planetas se encuentren alineados, no puede ser de otra manera.
Por supuesto, cada planeta posee periodos diferentes, por lo que su orientación relativa varía constantemente. Durante 1976, 1977 y 1978 se presentó la oportunidad de ir desde la Tierra a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Esto sucede cada 176 años. Puede decirse que la puerta a las estrellas se mantiene abierta por corto tiempo. Una oportunidad, pero sin embargo existió el riesgo real de que debido a la política la misión nunca se realizara. Dentro de la NASA se constituyó el Grand Tour, un grupo de científicos que se dedicaba a presentar las recomendaciones para los viajes a otros planetas. Nos encontramos enfrente, 2,5. Permanezca allí. Eso estamos haciendo. La nave ha aterrizado. Pero si bien parecía haberse aprobado la misión, en 1971, después de finalizar el programa Apolo, el presupuesto de la NASA no era suficiente para continuar con ese mismo nivel de actividad. Así, en medio de esta coyuntura y a pesar de la expectativa colectiva, la NASA, el Congreso y posiblemente el Ejecutivo consideraron que la misión era demasiado costosa. Y se resolvió abandonar el proyecto Grand Tour. Sí, el Grand Tour había terminado, pero ¿significaba eso que abandonaríamos la exploración planetaria? En ocasiones, ciertos senadores y miembros del Congreso señalaban, de acuerdo, Saturno ha estado allí desde hace 5.000 millones de años. ¿Qué importa si la próxima misión se realiza dentro de 50 años? Nuestra respuesta era, no se debe a Saturno, se trata de nosotros y debe ser ahora. Entonces, en el LPC se rediseñó rápidamente la nave espacial a fin de hacerla más pequeña y reducir su costo. Finalmente se presentó una versión a escala de una misión que podía llegar hasta Júpiter y Saturno, pero se mantuvo en secreto que la misión podía ir aún más lejos. Así que no le diríamos al Congreso o a la NASA nada sobre esto todavía. Al menos esta misión satisfaría los requerimientos mínimos de llegar a Júpiter y a Saturno y alcanzaría aproximadamente 1/3 de los costos del proyecto Grand Tour que finalmente se transformó en Voyager. Fui el encargado de conformar el equipo del proyecto. Seleccionar a esas personas fue para mí una gran satisfacción debido al resultado final de la labor. Quizás lo mejor fue conversar y seleccionar a Ed Stone como científico del proyecto. Nunca imaginé que se me pediría que me convirtiera en el científico director del Voyager. Finalmente, en 1972, se me preguntó si aceptaba el cargo y después de pensarlo cuidadosamente, acepté esta labor que me ha acompañado durante largo tiempo. Ed era una persona dinámica, siempre activa. Podía caminar 2 veces más rápido que yo y siempre llevaba un portafolios demasiado pesado para mí, así que desde el punto de vista físico era difícil seguir el ritmo de Ed. Uno de nuestros principales retos consistía en que intentábamos diseñar un sistema que no había sido diseñado nunca antes, para volar hacia un lugar donde nadie había estado jamás, ubicado en un ambiente que no conoceríamos hasta llegar allí. Por supuesto, tratar de equipararme con él intelectualmente era también algo imposible y jamás intenté hacerlo. Trabajar junto a Brooks Murray fue también toda una experiencia. Quedé muy sorprendido al ser seleccionado como director del LPC. Comencé a trabajar allí el 1 de abril de 1976, cuando el Voyager se encontraba en su fase final de diseño y era sometido a prueba. Realicé una exposición durante una reunión de los altos cargos. Mi actitud de jactancia y de excesiva seguridad en mí mismo provocó que Bruce Murray me dijera: escucha, John, recuerda que eres un ingeniero y no un científico. Los ingenieros realizan una labor de humanos, los científicos la de Dios. Es una dicotomía interesante que se observa en el seno de la NASA. Se es científico o se es ingeniero. Realmente siempre me he considerado un explorador. Es interesante detenerse a pensar que la humanidad siempre ha manifestado una curiosidad por lo que hay más allá, por lo desconocido. Pienso que el hombre siempre ha querido conocer cuál es su lugar dentro del universo. Y antes de la era espacial, lo único que podía hacer era observar.
Realmente se trata de tener una perspectiva acerca de nuestra ubicación en el universo. ¿Por qué estamos en él? ¿De dónde provenimos? Y quizás aún, ¿cuál será el futuro de todo esto? La exploración tanto de los planetas como del cosmos es un reflejo de nuestros instintos superiores. Es una muestra de nuestra necesidad de conocimiento, de armonía, de orden y de belleza. Nuestro futuro está en el espacio. Allana el camino. Enviar vehículos robot a lugares nunca visitados por el hombre es una empresa audaz y atrevida. Nunca habíamos estado en contacto con atmósferas exteriores, por eso se enviaron las Pioneer 10 y 11. Quizás el mayor riesgo lo constituía la atmósfera radiactiva de Júpiter. Cuando diseñamos la misión, uno de los procedimientos realizados para reducir la misión Grand Tour fue eliminar la protección contra la radiación porque realmente resultaba algo demasiado costoso. Gracias a datos de radio confiables, sabíamos que Júpiter poseía un campo magnético intenso y una radiación acumulada. Así que, ¿podría una nave resistir un viaje a Júpiter? Por tal motivo, antes de enviar las dos naves Voyager, se decidió el envío de dos naves exploratorias, la Pioneer 10 y la Pioneer 11, lanzadas en 1972 y 1973. Con ambas naves se descubrió algo muy importante para la misión Voyager. El campo radiactivo de Júpiter era mucho más intenso de lo que pensábamos. Si volábamos muy cerca de Júpiter y la nave Voyager no contaba con la protección suficiente, podíamos perder parte de nuestro sistema electrónico. Así que en la etapa final de la preparación, nos vimos obligados a proteger las naves contra la radiación. Fueron necesarios aproximadamente 9 meses para reconfigurar y rediseñarlas, a fin de que pudieran resistir una atmósfera tan intensa. Había una gran prisa, mucho trabajo durante noches y fines de semana, una gran presión para culminar el trabajo a tiempo, porque de ningún modo podía postergarse la fecha del lanzamiento. La misión Pioneer regresó con información crucial que derivó en numerosas modificaciones del Voyager, pero también le dieron a Carl, a la artista Linda Saltzman y al astrónomo Frank Drake la excelente oportunidad de incorporar un mensaje a ambos lados de las dos naves Pioneer. Carl Sagan y yo entramos en contacto mediante el correo. Ambos estábamos trabajando sobre el mismo tema, la naturaleza de la atmósfera del planeta Venus. Existen múltiples teorías sobre la atmósfera de Venus, pero nuevos datos... Fue solo después de varios años cuando descubrimos que a ambos nos interesaba la vida extraterrestre. Frank Drake fue una de las primeras personas que convirtieron la búsqueda de vida extraterrestre en una labor respetable. A principios de los 70, poco antes del lanzamiento de las naves Pioneer 10 y 11, Carl y yo comentábamos que estas naves traspasarían el sistema solar y que serían las primeras en llegar al espacio interestelar y viajar a través de la galaxia, literalmente durante miles de millones de años. Por lo tanto, ¿no sería interesante que enviaran un mensaje? Sabíamos que el Sol solo duraría unos 5.000 millones de años más, mientras que estas naves perdurarían durante mucho más tiempo. Serían la única prueba de nuestra existencia dentro de 5 o 10.000 millones de años. ¿Pero qué podríamos colocar en las naves? Pues una placa. No podíamos hacer algo diferente porque faltaba tan solo un mes para el lanzamiento. Considerando la posibilidad remota de que exista vida en otros planetas, pensamos que podíamos enviar un mensaje en ellas que mostrara un poco dónde estamos y quiénes somos. Pensábamos que sería esto lo que más interesaría a los extraterrestres, saber quiénes éramos. El mensaje era, bien, si encuentran esta errante nave espacial, fuimos nosotros quienes la hicimos. Pensábamos que las figuras de humanos nos mostrarían tal como somos, desnudos, tal como somos realmente. Y fue así como la artista decidió dibujarnos. Todo esto nos pareció perfectamente razonable. Pero posteriormente las reacciones que esto produjo nos sorprendieron. El Chicago Sun-Times publicó ilustraciones de la placa y fue algo muy curioso porque en aquel entonces ese diario tenía aproximadamente 4 ediciones diarias. Y entre una edición y otra, los genitales de las figuras se apreciaban cada vez menos. En la edición del final de la tarde habían desaparecido totalmente, lo cual era bastante extraño.
Además, alguien escribió al editor de Los Angeles Times, ofendido ante la idea de que el dinero de los contribuyentes se utilizara para enviar indecencia al espacio. La placa del Pioneer realmente allanó el camino para enviar un mensaje más complejo en el Voyager. A finales de 1976, la NASA y John Cassani, director del proyecto en ese momento, pidieron a Carl que liderara la creación del mensaje que llevaría al Voyager al espacio sideral. Carl dijo, de acuerdo, necesito un grupo de 3 o 4 personas para que discutamos al respecto durante un par de meses y determinar si podemos concebir una idea y un diseño, algo que podamos presentarle como propuesta. Yo acepté. Carl no pedía mucho dinero. Lo único que me produjo recelo fue que la primera reunión del equipo, del cual formaba parte Frank Drake, se realizó en Hawái. La Sociedad Estadounidense de Astronomía se reuniría en Hawái. Carl se había enterado de que podía rentar una maravillosa cabaña que se encontraba en medio de la piscina, con delfines de un costoso y enorme balneario hawaiano. Pensé, ¿es esto algo serio para Carl o no? Carl siempre encontraba una vinculación científica para todo. Él sabía que en nuestro planeta había especies inteligentes con las cuales aún no habíamos tenido contacto. Si la NASA pensaba comunicarse con extraterrestres, quizás sería provechoso tener en cuenta a los delfines. Así que rentamos la cabaña. Y el punto primordial fue lo que deberíamos hacer para colocar un mensaje en el Voyager. Carl deseaba ansiosamente incluir piezas musicales en el mensaje, porque consideraba que era una buena manera de medir nuestro nivel de cultura y civilización, además de que sería algo que los extraterrestres valorarían. Pero ¿cómo lo haríamos? Pues bien, se me ocurrió la idea de realizar la grabación de un disco. En el mensaje se incluirían canciones, voces y sonidos de la Tierra, además de un grupo de fotografías de seres humanos, de la flora, de la fauna y de la amplia gama de la vida en nuestro planeta. Fue una excelente idea que emprendimos de inmediato y que se convirtió en el disco de oro. El Arca de Noé. Cuando los ingenieros nos dijeron que la grabación tendría una duración de 1.000 millones, escúchese bien, 1.000 millones de años, nos sentimos verdaderamente afortunados de participar en esta especie de conservación de todo aquello que valorábamos. Nos sentíamos como organizadores del Arca de Noé, que estábamos decidiendo cuáles piezas musicales y sonidos del planeta vivirían eternamente, realmente durante miles de millones de años. Para nosotros fue como una labor sagrada y agradable. Para el momento en que supimos que la placa podía ser un disco y que el mismo podía contener, como de hecho fue, 90 minutos de música, varias fotografías e información de otra índole, tan solo contábamos con unos cuantos meses para elaborar el disco y darle los ajustes para colocarlo en la nave. Así que hicimos esto con prisa. Fue tan emocionante participar en esto que todos nos sentíamos contentos de poder trabajar tantas horas como pudiéramos resistir, como de hecho ocurrió. Fue una experiencia agotadora y emocionante que solo puede vivirse una vez y no lo hubiese cambiado por nada del mundo. Lo más interesante fue determinar cómo explicarle a otros seres la manera de reproducir el disco. ¿Cuál sería el lenguaje común de los terrícolas y otros seres del universo? Pues bien, tendría que ser la matemática, la ciencia o algo parecido. Es decir, algo que tuviésemos en común. Solo incluimos otro elemento, una aguja, un brazo para el disco. Sería complicado para ellos unir un equipo de alta fidelidad, un televisor y todo lo demás. Así que decidimos que debíamos ayudar a los extraterrestres un poco con esto. Para ello colocamos gráficos en la cubierta de la caja que contenía el disco.
Una de las ilustraciones muestra que se coloca la aguja en el extremo del disco y que se reproduce de afuera hacia adentro. En otra ilustración se le decía a qué velocidad reproducir el disco. Mostrarles científicamente, en términos científicos, lo que una civilización avanzada pueda comprender. El punto principal radica en que si son capaces de viajar en el espacio e interceptar naves espaciales errantes, deberán ser capaces de comprender las instrucciones. No es algo tan complicado. Bueno, nunca se sabe. Si se trata de este gobierno, puede ser muy complicado. Amigos, ¿han intentado siquiera pagar el impuesto sobre la renta este año? Travesía cósmica, una máquina inteligente. La idea de construir una nave espacial avanzada llenó de entusiasmo a todos los que participaron en ese proceso. Todas las naves presentan más o menos las mismas funciones. Evidentemente toda nave posee un equipo científico, ya que su objetivo es científico también, así que está provista de cámaras, espectrómetros y diferentes clases de sensores. Estos instrumentos no portátiles, pero dirigibles, recopilan datos de diferentes ángulos simultáneamente. Por supuesto, es necesaria la comunicación, que la nave pueda recibir instrucciones desde la Tierra para luego transmitir los datos. La estructura más resaltante de la nave es esta enorme antena parabólica. La superficie hueca de esta antena debe apuntar siempre con exactitud hacia la Tierra y permite una ligera desviación de 1 grado. Pero toda nave espacial necesita que sus equipos funcionen, así que debe suministrar energía. Hasta ese momento, todas las naves que habíamos construido funcionaban mediante paneles solares. Ahora intentábamos diseñar una que fuera totalmente diferente, así que rápidamente decidimos que era necesario utilizar una fuente de energía nuclear. Un rasgo resaltante del diseño era probar y aislar los generadores nucleares ubicados a un lado de la nave de los sensibles instrumentos científicos colocados principalmente en el otro lado de la nave. De esta manera, la radiación nuclear no afecta a los datos científicos, ya que se les mantiene lo más alejados posible. Esas fueron las primeras naves controladas completamente por computadoras. Era un cerebro completamente innovador y particularmente avanzado, ya que podía pensar, analizar y realizar cambios por sí solo. Es diferente a los equipos a los que estamos acostumbrados, ya que no puede ser reparado por un técnico. Porque se encontraría a una distancia lejana y por lo tanto superaría la velocidad de propagación de las ondas de radio. Cuando una orden que se envía al Voyager, que se encuentra en Saturno, abandona el radiotelescopio terrestre, tarda 80 minutos en llegar a la nave. Si la nave presenta problemas y hallamos la solución de inmediato, la transmisión de la misma demora otros 80 minutos. Así que poseía 2 sensores, todo era doble, y si uno de ellos no funcionaba, se utilizaba el otro. También poseía 2 cerebros. Pero este tipo de nave no puede probarse en tierra, ya que posee demasiadas funciones que no pueden desempeñarse exactamente igual con una gravedad cero. Así que, a pesar de todas las pruebas que se realizaban en el Voyager, no estábamos seguros de que funcionara con éxito. Se suponía que estas funciones no se utilizarían hasta encontrarse más allá de Júpiter y adquirirían mayor importancia luego de pasar Saturno, pero no ocurrió así. El despegue. El equipo de la misión estaba consciente de que no era una misión cualquiera dar este gran salto hacia el espacio. Por eso sus miembros se concentraron realmente en revisar cada detalle a fin de asegurarse de que nada pasara por alto. Mi mayor satisfacción fue que tuve el placer de trabajar con un equipo de personas a fin de seleccionar las mejores trayectorias para el Voyager. Mientras los planetas se mantuvieron alineados, se presentaron 10.000 oportunidades diferentes para poder lanzar la misión. Cada cambio de la fecha de llegada implicaba el cambio de posición constante de las lunas, así que la estrategia consiste en determinar la posición de las lunas principales en estas especiales fechas de llegada, para elegir aquellas a las que la nave se haya acercado el mayor número de veces y con una adecuada luminosidad con respecto a las demás lunas. Eso fue lo que hicimos. Luego de haber finalizado los complicados preparativos, la próxima tarea era hallar un nombre para ambas naves. Ahora debíamos decidir cuál de las 2 naves sería la Voyager 1 y cuál sería la Voyager 2. La prensa se mostró algo confundida cuando se lanzó primero la Voyager 2.
La nave que se lanzaría en segundo lugar llegaría primero. Así que pensé que no tenía sentido que los nombres correspondieran al orden de lanzamiento, ya que las personas recordarían las naves por su orden de llegada a Júpiter. Así pues, se lanzó el Voyager 1 en segundo lugar, conscientes de que dejaría atrás al Voyager 2 en diciembre de 1977, es decir, en un lapso de solo 3 o 4 meses. Bien, después de trabajar en una misión durante 5 años, el momento crucial es el lanzamiento en sí. Es quizás uno de los momentos más riesgosos de una misión porque durante el lanzamiento pueden presentarse inconvenientes. Se presentaron algunos problemas con el Voyager 2. Se trata de una gran aventura y si fracasa, es una derrota para todos, pero lo es aún más para el LPC por permitir que ocurra este tipo de incidentes. Me encontraba en la pequeña zona de mando y sentado junto a mí se encontraba Charlie Colhase, observando todo lo que ocurría y nos parecía que todo estaba bien. Entonces, inmediatamente después del lanzamiento, comenzaron a surgir graves inconvenientes, todo tipo de hechos extraños. Llegaban las señales, pero no podíamos entender nada. Estábamos en la sala provisional de control de Cabo Cañaveral, en contacto con las personas del LPC. Todos estábamos trabajando fuertemente, sin saber qué había pasado. Fue algo terrible. Comenzaron a producirse cambios en los componentes, en los movimientos y en los elementos del sistema de dirección de la nave. Se vivió un momento de gran tensión tratando de comprender. Sucedió que se trataba de un ligero desperfecto en la interacción del sistema del control de posición, que permitía conocer el funcionamiento del proceso y el cerebro autónomo. Este cerebro no comprendía las órdenes, por lo cual realizaba acciones incorrectas, como interrumpir la comunicación con la Tierra, como si se encontraran a 5.000 millones de millas de distancia. Durante mucho tiempo no supimos lo que estaba ocurriendo, pero finalmente pudimos averiguarlo. La nave funcionaba exactamente tal como debía hacerlo, dado el entorno en el que se encontraba, siendo este un vehículo de lanzamiento que se desplazaba a una velocidad constante para la cual había sido creado, pero que era incompatible con la nave. Afortunadamente, la nave tomó el control de sí misma, ya que había sido diseñada para hacerlo en caso de algún inconveniente. Fue algo terrible que nos recordó la complejidad de lo que intentábamos hacer. Después de todas las crisis y la angustia, pueden imaginarse cuán ansiosos nos mantuvimos durante 2 largos años, esperando la llegada del Voyager 1 a Júpiter tras su primera travesía en el sistema solar exterior. Hemos emprendido esta nueva aventura porque aún hay cosas por descubrir. Si John Kennedy no hubiese dado inicio al programa Apolo en 1961 para competir con los soviéticos, no hubiésemos contado con la infraestructura, el entusiasmo y el respaldo político para algo tan ambicioso como el Voyager, y hubiésemos debido esperar otros 176 años para que surgiera nuevamente esta oportunidad. El primer aparato fabricado por el hombre lanzado para orbitar alrededor de la Tierra fue el Sputnik soviético, enviado el 4 de octubre de 1957 y que completaba una órbita alrededor de nuestro planeta aproximadamente cada 90 minutos. Bien, durante los años 50 yo asistía a la universidad. Me gradué en 1957, el mismo año del lanzamiento del Sputnik, lo cual causó un asombro general. Recuerdo que salía del laboratorio en ese momento y alguien dijo, parece que el Sputnik ya fue lanzado. Todos miramos hacia el cielo y pudimos verlo. Todos nos dimos cuenta de que este artefacto soviético que giraba tranquilamente alrededor de la Tierra sobrevolaba los Estados Unidos aproximadamente 10 veces diarias sin que pudiésemos hacer nada al respecto. Repentinamente, la amenaza comunista que todos definían como un sistema atrasado penetraba nuestro mundo. Estábamos boquiabiertos, pero fue un oportuno llamado de alerta, porque la mayoría de nosotros pensábamos que éramos capaces de competir y vencer a los rusos. Esa era la clase de incentivo para hacerlo. El espacio se convirtió en una oportunidad para hacer algo importante con respecto al futuro. Como era de esperarse, muchos de los jóvenes de entonces nos sentimos atraídos por este apasionante mundo.
Yo era una adolescente en los años 60, cuando los humanos y sus máquinas se lanzaban a conquistar el espacio. Al abrir el diario yo podía ver las más recientes imágenes de Venus o las nuevas fotografías de Marte. Se trataba de algo novedoso en aquel entonces. Recuerdo claramente la caminata de Neil Armstrong en la Luna. Estábamos felizmente asombrados. Muchas personas lloraron. Fue un momento realmente conmovedor. Pienso que los alunizajes, el primer alunizaje del Apolo y los que le siguieron, transformaron profundamente la imagen de lo que la humanidad era capaz de lograr. Fue algo verdaderamente importante, no debido a la ciencia, eso no era lo importante. Fue una aventura, algo genial, y ciertamente para el hombre era la mayor aventura que cualquiera pudiera imaginar en esa época. No pude evitar pensar que este acontecimiento anunciaba el inicio del futuro. Es uno de esos elementos que convierten a los años 60 en algo tan especial. Estábamos realmente entrando en la era de la exploración del espacio. Esto sucedió en los 60 mientras yo crecía, lo cual provocó un gran impacto para mí. Gracias a eso me dije, vamos, tú puedes ser parte de esto, y aquí estoy. Debemos recordar que todos los que participaron en la grabación pertenecían a la primera generación del rock and roll. Así que cuando llegó el momento de incluir una canción de rock and roll, hubo realmente sentimientos encontrados. Quisimos incluir Here Comes the Sun de los Beatles porque nos parecía una canción adecuada para el Voyager. Pero la compañía que poseía los derechos de la grabación quería una exorbitante suma de dinero por los derechos universales. Hoy en día esa es una frase que aparece en todo contrato. Pero realmente su significado no es ese, y en realidad por primera vez pensamos que verdaderamente estábamos solicitando los derechos universales. Finalmente incluimos Johnny B. Good de Chuck Berry, la cual había escogido yo. Yo era una ferviente defensora de Chuck Berry en esta aventura, porque incluso John Lennon había señalado que sin Chuck Berry no existiría el rock and roll. John Lennon tenía la particularidad de escribir mensajes en el espacio que separaba los surcos y la etiqueta de los discos de vinil. Así que decidí imitarlo y escribí una inscripción en el disco del Voyager. A todos los músicos de todo el universo y de todos los tiempos. ¿Alguien está escuchando? Desde los 8 años me interesé en la vida extraterrestre. En 1961, a solicitud de la Academia Nacional de las Ciencias, organicé el primer encuentro referente a la vida extraterrestre inteligente y cómo podríamos contactarla. Entonces invité a todas las personas que pensaba estaban investigando el tema o estaban interesadas en él en todo el mundo, un total de 12 personas. En aquel entonces, la opinión general de los astrónomos acerca de los planetas y sobre todo acerca de la vida extraterrestre era bastante negativa. Era un tema tabú y por tal motivo pocas personas se atrevían a estudiarlo. La idea de buscar la existencia de seres provenientes de otros planetas con una inteligencia superior a la nuestra era verdaderamente una extravagancia. Invasores de Marte, capturando humanos para los más siniestros propósitos. Comencé a interesarme en el espacio cuando de niño leía libros de ciencia ficción. Por supuesto que esto te atrapa. La idea de la existencia de otros mundos y de otras maravillas estaba allí. El darse cuenta de que quizás no estábamos solos derivó en una especie de expresión cultural popular de lo que esto podía significar. La ciencia ficción ha fungido como educador fundamental del público en general y estamos agradecidos por ello porque realmente crea una conciencia acerca de la posibilidad de vida extraterrestre y comunica a la gente que es algo digno de investigar.
Sin embargo, existe un inconveniente en todo esto. La ciencia ficción es más interesante cuando se refiere a seres extraterrestres malvados que nos atacan y que debemos combatir. La masa verde, un mundo civilizado que lucha contra fuerzas extraterrestres. Si nos remontamos al momento en que realmente comenzamos a imaginarnos cómo serían los extraterrestres, se trataba de un reflejo evidente de nuestros temores. Puede decirse que en los años 50 se trataba más bien de una especie de proyección de nuestra angustia ante los rusos y la Guerra Fría. Es necesario que alguien detenga esa cosa ahora. No sabemos si se trata de una máquina. Deben ser ellos. Sin embargo, con el paso del tiempo se han presentado algunas descripciones muy positivas de los extraterrestres que han contribuido con la creación de una idea más esperanzadora acerca de su posible naturaleza. Bien, siempre he pensado que si nunca hemos visto un caracol o una mariposa, ¿de qué manera podemos imaginárnoslos? Uno de los grandes hallazgos de la ciencia es que la realidad es más asombrosa que la verdad es más extraña que la ficción. Tan solo hemos examinado la superficie. Estoy seguro de que en otros mundos existen elementos más asombrosos de lo que imaginamos. Es curioso que en 1977, año del lanzamiento de los dos Voyager, haya sido también el año de la Guerra de las Galaxias. Esta película es obviamente ciencia ficción y nos presenta la imagen de humanos que viajan a través del espacio a una velocidad vertiginosa. Y allí estábamos, viajando apenas hacia Júpiter y al sistema solar exterior. El objetivo de la ciencia ficción es imaginar el futuro posible, mientras que el de la ciencia es crear el futuro. Ya en los 70, los científicos reconocían la validez de buscar inteligencia extraterrestre. Si bien aún es difícil conseguir financiamiento para ello, hoy en día existen enormes receptores que captan señales de radio provenientes del espacio. El término BIE corresponde a las siglas de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ese es el nombre que hemos dado a esta actividad en su conjunto, a la cual nos dedicamos sin importar dónde se realice. Todos nuestros hallazgos confirman la idea de que debe existir una gran cantidad de vida en el espacio, incluso vida inteligente. Cuando pensamos acerca del amplio número de posibilidades de que exista vida, es difícil creer que nos encontremos completamente solos en el universo. Sin embargo, no debemos olvidar que hasta la fecha no hemos hallado prueba alguna de vida extraterrestre. Por tal motivo debemos ser muy prudentes y, de alguna manera, humildes con respecto a esas ideas preconcebidas de que exista la vida extraterrestre, de que sea normal o de que sea algo extraño. Si algún día hacemos contacto con otros seres, nuestra sensación será muy parecida a la que experimentamos cuando observamos por primera vez a nuestros hijos. Es un misterio que se mantiene por 9 meses. ¿Cuál será su aspecto? Finalmente, cuando los vemos de alguna manera, nos vemos reflejados en ellos. En algún momento nos damos cuenta de que solo vivimos una vez y de que deseamos vivir de la mejor manera. Pienso que el descubrimiento de vida extraterrestre inteligente es el hallazgo más importante que puede hacer el ser humano. Travesía cósmica. Júpiter. El hombre conoce al planeta Júpiter desde siempre, al mirar el cielo por las noches, pero después de muchos siglos lo estamos observando más cerca que nunca. En el mismo instante en que el Voyager 2 llegaba a Júpiter, Carl y yo nos encontrábamos trabajando en la serie para televisión Cosmos. Los viajes exploratorios al sistema solar exterior son controlados actualmente desde un lugar del planeta Tierra, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, ubicado en Pasadena, California. El domingo 8 de julio de 1979, el Voyager 2 inició su trayectoria cerca de Júpiter y sus lunas. Modo LACT, se encuentra lejos. La nave había sido preparada para explorar el sistema de Júpiter gracias a una serie de instrucciones enviadas anteriormente por radio a los equipos de a bordo. Desde que fue visto por Galileo, el hombre se preguntaba acerca de un curioso punto rojo presente en Júpiter y por qué se había mantenido durante tanto tiempo.
La enorme mancha roja de Júpiter había estado presente por cientos de años, pero la interrogante era determinar qué era. El Voyager demostró que se trataba de un enorme sistema de tormenta similar a un huracán que gira alrededor de su periferia de cientos de kilómetros por hora. La inmensa mancha roja es la mayor de una gran cantidad de sistemas de tormentas que son provocadas por los vientos de Júpiter. Así se resolvió uno de los misterios de Galileo. Pero Galileo también había sido el primero en observar que existían lunas girando alrededor de este planeta gigante. Las 4 grandes lunas de Júpiter son conocidas como los sistemas galileanos, ya que Galileo las descubrió en 1610 cuando por primera vez utilizó el telescopio para observar el sistema solar. Él descubrió que Júpiter poseía pequeños planetas llamados lunas. Ciertamente este hallazgo fue muy importante para que tanto él como los demás se convencieran de que realmente la Tierra no era el centro del universo, ya que existían otros pequeños planetas girando alrededor de otro. Hicimos tomas lo más cerca posible de las 4 grandes lunas de Júpiter. Algunas personas pensaban que posiblemente había otras más pequeñas, pero no podíamos confirmarlo. Solo hay que girarlo un poco. El Voyager nos dio a conocer 6 nuevos mundos tan solo en Júpiter. A medida que conocemos más de otros mundos, mejor conocemos el nuestro. En la madrugada del 9 de julio del año 79, en los monitores en tiempo real del Laboratorio de Propulsión a Chorro, supimos acerca de un mundo llamado Europa. Esto nos dice que no debe haber ningún calentamiento. Existía el temor de que algunas de las lunas fueran semejantes a la luna terrestre. No existe nada malo en la luna de nuestro planeta, pero está relacionado con su aspecto poco interesante. Es gris y llena de cráteres, probablemente no alberga vida y no posee atmósfera. Por eso existía el miedo de que al llegar a los planetas exteriores, quizás sus lunas fueran iguales también, pero no fue así. Resultó que los satélites revolucionaron nuestra idea acerca de esto. Y, por supuesto, con respecto a la exploración, fue algo extraordinario. Europa está cubierto de hielo. Eso lo sabíamos gracias a nuestras observaciones desde la Tierra, pero el Voyager nos demostró que su superficie es la más plana que hayamos encontrado en el sistema solar. No posee montañas ni valles, solo algunas crestas bajas semejantes a las grietas de una delgada capa de hielo. Esto indicaba que debajo de esa capa helada Europa podía poseer un océano. Donde se encuentre agua se considera la posibilidad de que la vida se haya originado allí. Debido a que todo ser vivo necesita del agua, la vida terrestre no escapa a esto y a la necesidad de energía. Y donde ambos se encuentran en abundancia, posiblemente exista vida. Cada persona posee una lista de los mayores descubrimientos de la misión, pero seguramente Io, una de las lunas de Júpiter, formaba parte de la lista, ya que poseía una actividad geológica importante. La misión Voyager había hecho descubrimientos cruciales, pero considero que el más importante fue hallar que existían volcanes activos en Io, una de las lunas de Júpiter. Io era majestuosa. Presentaba una coloración dorado rojiza y 9 volcanes activos. Hasta ese momento no sabíamos que existiera un fenómeno parecido en otro planeta distinto a la Tierra. Por supuesto, esto sucede debido a que la órbita de Io alrededor de Júpiter no es una circunferencia perfecta, sino que es ligeramente excéntrica. Io se aproxima a Júpiter para luego alejarse. El efecto marea que Júpiter ejerce sobre Io realmente la comprime y mantiene caliente su interior, lo cual de alguna manera genera los volcanes. Fue algo tan asombroso descubrir que esta pequeña luna superara 100 veces la actividad volcánica de la Tierra, que transcurrieron verdaderamente días y quizás semanas para aceptar que la naturaleza actuase de esa manera.
La concepción predominante cuando el Voyager se adentró en el sistema solar exterior era que los satélites o lunas quizá no poseían ningún rasgo resaltante, que en ellas no ocurría nada, que eran demasiado pequeñas para tener una actividad geológica. Entonces atravesamos el cosmos y hallamos que astros pequeños, incluso más pequeños que nuestra luna, poseían actividad en su interior, ya que los mismos alteraban la morfología del astro en sí, su superficie geológica. Esta fue una verdadera sorpresa. No hubiese sido posible conocer nuestro sistema solar si no hubiésemos enviado el Voyager, que nos mostró los intrincados detalles e increíbles fenómenos físicos que alberga nuestro sistema solar. Oído absoluto. Desde el comienzo de la grabación, manejamos dos ideas. La primera era presentar realmente la diversidad de los pueblos del planeta, no solo la cultura del país que construyó la nave. La segunda, elaborar una excelente grabación, una verdadera obra de arte, provista de buena música, no hacer algo que estuviera influenciado por la política, por la popularidad o algo semejante. La canción nupcial peruana es entonada por una niña. Hasta donde sé, ella es la artista más joven en la grabación del Voyager. Para el momento de la realización del disco, la música de otras culturas tan solo era una curiosa grabación proveniente de otro país, por lo cual el público estadounidense probablemente nunca más escucharía música de ese grupo. Es decir, imagínese una época en la que no existía lo que se denomina hoy como música étnica. Pienso que con el disco del Voyager comenzó a reconocerse que en nuestro planeta se realizan diferentes estilos de música. En el caso del raga de la India, se nos informó que existía un raga cantado cuyo sonido recordaba el origen del universo. Desafortunadamente era difícil hallar esta grabación, así que me decidí a buscar por todos lados durante semanas y semanas, hasta que finalmente hallé una tienda de electrodomésticos en la avenida Lexington de Manhattan, propiedad de una familia india. Me dijeron que tenían 2 ejemplares de ese raga y que me dirigiera a la tienda. Así que me subí a un taxi y me dirigí allá rápidamente. Ellos me dijeron que debían buscarlo. Y comenzaron, pues, a buscarla en la parte trasera, en el sótano y en la bodega. Finalmente lo hallaron en una caja bajo una mesa que estaba plegada al fondo de la tienda. Fue algo asombroso hallar este disco de larga duración y darme cuenta de que había valido la pena buscarlo. Recuerdo la primera vez que miré a través de un telescopio. Tenía alrededor de 13 años. Mi mejor amiga en aquel entonces acababa de recibir un telescopio como regalo de Navidad. Llevamos el aparato hasta el tejado y lo orientamos hacia Saturno. Cualquiera hubiese creído que ella y yo habíamos descubierto ese planeta porque comenzamos a reírnos, a gritar y a dar saltos. Fue realmente divertido. Fue mi primer contacto con el cosmos. Mis primeras experiencias con el Voyager se produjeron realmente mientras cursaba un posgrado. Me encontraba estudiando las imágenes de los anillos de Saturno obtenidas por el Voyager. Gracias a esto, me dirigí al laboratorio de propulsión a chorro, ubicado en el número 264, donde se encuentran las oficinas principales del equipo de imágenes. El majestuoso espacio exterior, que fue motivo de sueños hace tan solo una generación, comenzó a formar parte de la realidad del día de hoy. Después de viajar miles de millones de kilómetros desde la Tierra, el Voyager 1 envió las imágenes más cercanas que el hombre haya observado de los anillos de Saturno.
Es difícil describir lo que se sentía al estar allí, porque todos estábamos tratando de comprender algo que nunca habíamos visto. Fue verdaderamente un reto. Por supuesto, nos encontrábamos bajo una fuerte presión porque se trataba de un acontecimiento mediático. Estábamos bajo la mirada de todo el mundo. Era realmente impresionante para alguien joven y sin experiencia. Me decía, Dios, esto es asombroso. Sentía que el edificio 264 era la nave Enterprise. Al aproximarse la nave a Saturno, parecía que nos acercábamos a ese sistema extraño en un lejano cuadrante de la galaxia. Muchas de las cosas que descubrimos fueron sorprendentes. Existían vientos circulando en esos planetas, produciendo fuertes sonidos con velocidades impresionantes. Sabíamos que existían fuertes vientos en Júpiter, pero Saturno era un misterio. Nosotros suponíamos que no tendría mucha actividad atmosférica, pero al contrario, hallamos vientos de 1.700 kilómetros por hora, aún más rápidos que los de Júpiter. Se trata de corrientes fuertes equivalentes a las que existen en la Tierra, aunque mucho más veloces. No sabemos qué genera estas corrientes. En la Tierra, nuestros vientos más veloces alcanzan los 320 kilómetros por hora. Así que los vientos de Júpiter son similares a los nuestros, mientras que los de Saturno son 5 veces más rápidos. Uno de los objetivos primordiales de Saturno era su luna más grande, Titán. Disponíamos de pruebas contradictorias producto de nuestras observaciones desde la Tierra referentes a las condiciones de su superficie y a la composición de su atmósfera. Descubrimos que está compuesta principalmente de nitrógeno, al igual que la de la Tierra, pero en lugar de oxígeno existe metano, un gas natural. La acción de los rayos solares y de otras radiaciones origina hidrocarburos complejos, moléculas orgánicas que caen a manera de lluvia en la superficie de este singular satélite. La química orgánica nos dice muchas cosas acerca de algunas de las condiciones presentes en la Tierra que permitieron el surgimiento de la vida, pero aparentemente Titán es muy frío como para que exista vida en él. Además de Titán, existen otras lunas heladas alrededor de Saturno que logramos ver de cerca por primera vez, y cada una posee sus propias características. Por supuesto, existe una plétora de satélites que actúan como bailarines de ballet. La manera como giran en relación con los anillos y a la gravedad parece una coreografía. Es realmente una armonía de astros. Si deseamos saber de dónde provenimos, si queremos saber de dónde proviene nuestro sistema solar, debemos observar los anillos de Saturno. Existe un anillo plano de materia alrededor de una gran masa central. Eso es precisamente lo que creemos que sucedió cuando se originó el sistema solar. Los planetas surgieron de un anillo plano. Se trata de un sistema solar en miniatura. Los increíbles detalles y estructura de los anillos de Saturno fueron un gran hallazgo. En lugar de presentar tan solo 3 anillos de partículas cubiertas de hielo, había lo que denominamos miles de bucles. Los anillos de Saturno son el resultado de satélites que se han desintegrado. Lo que observamos son esferas heladas, restos de grandes lunas que una vez giraron alrededor de Saturno. Algunas de las características de los anillos de Saturno se deben a la interacción gravitacional con algún satélite orbital. Esto guarda relación con un efecto llamado resonancia, debido a que todas las lunas giran fuera de los anillos. Entonces, de acuerdo a su posición, podría decirse que chocan contra las órbitas de todas las partículas de hielo en algunas zonas. Este fenómeno provoca la aparición de alguna característica fácil de distinguir en el anillo. En algunos casos se trata de una onda densa que describe una espiral alrededor del planeta, mientras que en otros los anillos adquieren una forma similar a la del cartón corrugado. Cada una de estas ondulaciones mide cerca de 1 kilómetro, medio kilómetro de altura. En ocasiones estas separaciones están abiertas. A veces los bordes de los anillos presentan una forma ondulada.
¿Pero por qué nos interesa esto? Pues debido a que es evidente que en el anillo ocurre algún proceso y que si logramos descifrar lo que sucede en los anillos de Saturno, quizá dispongamos de más elementos para entender qué provocó exactamente la formación de los planetas. Mi imagen favorita es una que se captó después de que el Voyager 1 había pasado por Saturno. Saturno había quedado atrás y se captó la imagen del planeta proyectando una sombra que cubría los anillos. Nos encontrábamos del otro lado de Saturno, en una posición desde la cual pudimos tomar esta fotografía que luce verdaderamente natural. Es mi preferida porque esa fotografía comunica exactamente cuán lejos ha llegado el hombre y muestra la relevancia de nuestras exploraciones del sistema solar exterior. Saludos. Oitenis poteste chairete. Hartelijke groeten aan iedereen. Herzliche Grüße an alle. Otro aspecto de la grabación eran los 59 idiomas, las lenguas más habladas en el planeta Tierra. Quisimos incluir saludos en cada uno de estos idiomas. Hola y saludos a todos. Un saludo de los niños del planeta Tierra. 59 saludos en lenguaje humano y un saludo en el lenguaje de las ballenas. Recuerdo que me comuniqué con Roger Payne, pionero investigador de los saludos de las ballenas jorobadas. Le dije que estábamos creando un mensaje para el futuro que sería colocado en las dos naves Voyager, que abandonarían nuestro sistema solar y se adentrarían en el vasto espacio interestelar. Así que queríamos incluir en el mensaje los saludos de las ballenas. Aunque han transcurrido muchos años, aún hoy en día recuerdo esa emoción al otro lado del teléfono, es decir, su alegría, su genial. Las artes y la ciencia han coqueteado desde hace mucho tiempo en nuestro planeta y la grabación del Voyager es un testimonio de ello. Una de las razones por la cual incluimos música de Bach se debe a que su música es muy matemática. Afirmar que la música es un lenguaje universal, que la música puede transmitir algo a los seres de otro planeta, es en realidad hablar metafóricamente. Pero afirmar que la matemática es un lenguaje universal quizás no sea algo metafórico, sino algo muy cercano a la realidad. Por supuesto, cada uno considera personalmente la que sería la grabación ideal del Voyager. Ciertamente adoro la música y para mí decidir qué pieza incluir en una grabación sería algo muy difícil. La célebre Danny Boy sería una candidata. Rapsodia en azul de Gershwin. Esa vieja magia negra llamada amor. Bien, soy un admirador de Mozart. Louis Thomas, el destacado escritor y excelente persona, dijo, bien, podríamos enviar toda la música de Bach, pero eso sería alardear. Mi amigo Carl Sagan acostumbraba a venir a mi casa algunas veces y nos sentábamos a escuchar música. A ambos nos interesaban la música y la astronomía. Éramos dos personas muy unidas. Eso a veces ocurre. Desde sus inicios, la música y la astronomía han estado ligadas. El padre de Galileo era músico. Johannes Kepler, un gran astrónomo del Renacimiento, incorporó la noción de la armonía musical al movimiento de los planetas. En la historia de las ideas, ha sido un tema constante el que, detrás del aparente caos de la naturaleza, existe un orden basado en la armonía. Los creadores que dieron origen a las constelaciones están también entre los primeros músicos.
Pienso que la pieza más conmovedora de toda la grabación es Valia Balkanska, la pastora búlgara. La canción de la pastora es una fantástica expresión de lo ancestral. Estamos hablando de una cantante acompañada por tantas gaitas que se escuchan a través de un gran valle, donde surgieron realmente estos cantos. Uno de los lugares con sólida tradición musical del mundo. Vía cósmica, Urano. Era el año 1986. El Voyager estaba próximo a adentrarse en territorios inexplorados y a convertirse en la primera nave en visitar el planeta Urano. Y nosotros estábamos a punto de ver cosas que eran realmente de otro mundo. En el momento en que llegamos allí, en 1986, su polo estaba orientado hacia el Sol prácticamente durante todo el día. Urano es un planeta que ha sufrido choques en su superficie. Posee un campo magnético muy singular. Posiblemente sea el resultado del choque de algunos elementos del tamaño de Marte mientras Urano estaba en formación y que cayeron sobre este. Es un planeta cuyo polo está orientado a veces hacia el Sol, como sucede en otras ocasiones con su ecuador. Prácticamente está todo el tiempo girando alrededor del sistema solar. A medida que nos aproximábamos, su sistema de anillos adquiría la forma de una diana, dentro de la cual se encontraban también sus satélites. Pudimos acercarnos tan solo a uno de los satélites, Miranda, un pequeño astro de 480 kilómetros de diámetro, pero con una de las superficies más complejas que hayamos observado. Prácticamente es 50% agua helada, pero su superficie presenta grandes, enormes elevaciones y precipicios, algunos de ellos con una altura de 15 o 30 kilómetros, producto de la actividad geológica presente en este pequeño astro hace mucho tiempo. Otro hallazgo de la misión Voyager fue el papel que las colisiones y los choques cósmicos han desempeñado en la morfología de nuestro sistema solar. Cuando se trata de Marte, puede verse a través de un telescopio cuando observamos la Luna que estos astros están llenos de cráteres. Pero la mayor sorpresa fue saber cuán llenos de cráteres están los astros del sistema solar exterior y que posiblemente estos choques hubiesen alterado astros como los satélites de los planetas exteriores. En el momento de nuestra llegada a Urano, observamos un satélite como Miranda que luce terrible, como un rompecabezas armado incorrectamente. Entonces pensamos que algunos de estos astros se habían despedazado y que sus fragmentos se habían unido nuevamente para luego despedazarse de nuevo y unirse varias veces. No es necesario ser un genio para observar esto y pensar que quizá uno de estos astros se despedazó y formó los anillos de Saturno. Desde entonces, las personas han aceptado de alguna manera esta idea. Ahora pensamos que un fuerte impacto entre la Tierra y un objeto del tamaño de Marte dio origen a nuestra Luna, y que posiblemente las colisiones con cuerpos que transportaban materia orgánica dieron origen a la vida terrestre, que quizás vengamos de otro mundo. Por supuesto, creemos que un enorme impacto cósmico eliminó a los dinosaurios de la faz de la Tierra. Así pues, existe un proceso que abarca todo el sistema solar que ha tenido efectos notables. La creación de nuestra Luna, posiblemente la formación de sistemas de anillos, golpear la superficie de Urano y quizá originar la vida terrestre y aniquilar los dinosaurios. Considero que en gran medida el legado de la misión Voyager está en haber modificado nuestras ideas. Años antes de la elaboración del disco del Voyager, un amigo tocó para mí una pieza de Beethoven, el movimiento Cavatina, opus 130.
Recuerdo que cuando escuché esta pieza, lo primero que pensé fue, ¿qué podía hacer para agradecerle a Beethoven este gran obsequio? Cuando Carl me presentó el proyecto del mensaje del Voyager, lo primero que pensé fue que sería una oportunidad para mostrarle mi agradecimiento a Beethoven. Mientras buscaba la cavatina, descubrí que en el manuscrito de la siguiente obra que compuso, escribió: ¿qué pensarán de mi música en Urano? ¿Cómo podrán conocerme? Sentí escalofríos al pensar que Beethoven había coqueteado con la idea de que su música algún día trascendería a este planeta. Una imagen perfecta. Mientras discutíamos qué colocaríamos en el disco, surgieron interesantes interrogantes acerca de cómo abordar a los extraterrestres. Algunas personas piensan que deberíamos comunicarles asuntos científicos, pero ellos ya saben todo eso, así que no tiene sentido repetírselos. Así que nuestra idea era resaltar lo humano, nuestro estilo de vida y cómo es el planeta Tierra. Uno de los mayores debates era si debíamos causar la mejor impresión, incluir aquello de lo que estuviésemos más orgullosos. ¿Debíamos enviar imágenes de seres humanos comunes o imágenes de estrellas de cine? Nos decidimos por las personas comunes. Algunos pensaban que verdaderamente no sería prudente revelar los graves problemas de nuestra especie. ¿Era necesario mostrar nuestras guerras, los crímenes y la pobreza? Pero otros consideraban que por honestidad que nos correspondía mostrar una imagen verdadera. Como miembros de una misma familia, no deseábamos mostrar nuestro lado negativo. No queríamos que el universo supiera que teníamos familiares problemáticos. Posiblemente eso no sería conveniente y decidimos mostrar solo aspectos positivos, así que no hay imágenes de guerra en la secuencia. Había dos aspectos que la NASA nos pidió que evitáramos. Uno era la religión. La NASA no quería que mostráramos ningún aspecto religioso, por temor a que el organismo fuera criticado por favorecer más a una religión que a otra o por insinuar que existía algún vínculo entre la Iglesia, el Estado y la NASA. El otro aspecto estaba relacionado con las críticas que la NASA había recibido por mostrar desnudos en la placa del Pioneer 10. Entonces pensamos que quizás podrían aceptar que incluyéramos una fotografía de dos personas desnudas que no fuese erótica o provocativa. Realizamos una búsqueda exhaustiva hasta que finalmente hallamos la fotografía de una joven pareja en la que se observaba claramente el embarazo de la mujer. Aparecían parados de una manera muy natural. A la fotografía le seguían gráficas que mostraban que dentro de la mujer se encontraba un embrión que pronto se convertiría en ser humano. Esta nos pareció una manera excelente de comunicar algo sobre nuestra biología. Pero la NASA se negó a aceptarla. Tuvimos que retirar esa fotografía, aunque conservamos la silueta. Eso generaría una gran confusión en los extraterrestres, porque todas las fotografías, a excepción de esta, estaban acompañadas de la silueta correspondiente. Quienes seleccionamos las fotografías nos llevábamos muy bien y nos divertimos mucho haciéndolo. Nos pareció curioso descubrir que esta cordialidad no existía entre el equipo que seleccionó la música. Cada uno tenía una posición radical acerca de la que consideraban la mejor música del planeta. Desgraciadamente sus ideas eran muy diferentes. Es decir, intentábamos representar las principales piezas tradicionales, recientes, antiguas, masculinas, femeninas, instrumentales y cantadas. Deseamos manejar criterios muy diferentes y algunas piezas no estaban listas para ser parte de la grabación. Pero el resultado fue una hermosísima recopilación musical. Galaxia cósmica, Neptuno. Era el año 1989. El Voyager se desplazaba por el espacio desde hacía 12 años y transformaba nuestra perspectiva acerca de nuestra posición en el espacio.
La NASA envió hoy las últimas instrucciones al Voyager 2 en espera del acercamiento a Neptuno el jueves por la noche. Las recientes imágenes del Voyager muestran la gran mancha oscura del planeta, así como su satélite más grande, Tritón, supuestamente provisto de una atmósfera azul, fenómeno nunca antes visto en un satélite. Perseguíamos dos objetivos con Neptuno. El primero, conocer el planeta, que desde los telescopios terrestres era tan solo un punto luminoso. ¿Cómo era su clima? Neptuno es un planeta tan distante que realmente no sabíamos lo que hallaríamos. Preparados para el encuentro, sabíamos que haríamos historia y eso era emocionante. Las imágenes que conseguimos anoche, si alguien las ha visto, son en realidad hermosas. Fue asombroso descubrir que sus vientos eran más veloces que los de Saturno, pero a diferencia de este, presentaba una enorme mancha oscura que en algunos aspectos recordaba la gran mancha rojiza de Júpiter. Estábamos ante un planeta 30 veces más lejos del Sol que la Tierra, con una milésima de la cantidad de calor proveniente del Sol, pero con una atmósfera muy activa. El campo magnético de Neptuno es realmente extraño, ya que su centro no se encuentra en el núcleo de este planeta, sino en una capa intermedia entre el núcleo del planeta y la superficie. Se encuentra inclinado, es realmente extraño. Es demasiado, no puedo creerlo. Un elemento realmente importante es que presenta un anillo continuo. Desde la Tierra habíamos detectado algún material orbitando Neptuno, pero nadie sabía realmente de qué se trataba. El Voyager reveló que Neptuno presentaba anillos muy diferentes a los de los demás planetas gigantes. Se observaban segmentos interrumpidos y líneas tenues y angostas. Además, había pequeños satélites orbitando dentro y fuera de los anillos. Estos pequeños satélites conforman un sistema de anillos en potencia. En algún momento esas lunas se dividirán y Neptuno se asemejará mucho a Saturno, lo cual será digno de verse. El otro objetivo clave en Neptuno era el satélite Tritón. De él no conocíamos ni su dimensión ni su composición exacta. Tritón era espectacular. Pudiera pensarse que debido a que Tritón se encontraba tan lejos y era tan frío, no generaría interés alguno. Pero resultó ser un satélite digno de estudio. A diferencia de los grandes satélites de Júpiter y Saturno, cuya órbita sigue la misma dirección de la rotación de estos planetas, la órbita de Tritón sigue la dirección opuesta, lo que indica que es más bien un objeto atraído. Pareciera ser el gemelo de Plutón. Probablemente era el hermano de Plutón que había tenido la desgracia, si se quiere, de que Neptuno se apoderara de él para ser hoy en día uno de sus satélites. Es el astro más frío que hayamos visitado dentro del sistema solar. Es tan frío que en su atmósfera el nitrógeno se convierte en hielo. Sus casquetes polares están hechos de nitrógeno helado. Aún así se encuentran geysers que brotan de esos helados casquetes polares cuya temperatura es casi 200 grados centígrados bajo cero. Su superficie resultó ser más interesante de lo que suponíamos, debido a que en ella observamos pequeñas líneas de polvo producto de los géiseres de los que brotaba material proveniente de la corteza de Tritón. Además, había suficiente viento soplando en esta atmósfera débil y casi inexistente. Posiblemente los géiseres expidan nitrógeno, que de alguna manera se calienta y es expulsado en su forma gaseosa. Es posible que la materia que brota de los géiseres sea orgánica, lo cual por sí solo explicaría uno de los grandes misterios de la Tierra. Parte de este material se depositó realmente en la atmósfera terrestre cuando cometas y asteroides impactaron nuestro planeta en sus orígenes. Astros como Tritón pudieran ser parte de este material presente en nuestra atmósfera. Si vinculamos esto con la noción vigente de que el material del sistema solar exterior penetró en el sistema solar interior y que impactó astros como la Tierra y Marte, esto nos lleva a pensar que quizás nuestro planeta fue bombardeado con materia orgánica, la cual dio origen a la vida en la Tierra. Entonces, establecemos de inmediato una relación entre el sistema solar exterior y la materia presente en el sistema solar interior y el posible origen de la vida en la Tierra.
La pieza de King incluida en la grabación del Voyager es una de las piezas musicales más antiguas del mundo y pienso que es una de las más hermosas del disco. Es muy extraña. Fue ejecutada por uno de los grandes virtuosos del King, un instrumento de cuerda. Tenía 95 años cuando se realizó la grabación y fue asesinado posteriormente durante la Revolución Cultural. Pensamos que sería algo genial incluir a este músico que toca como Eric Clapton, esa pieza ancestral que habla acerca de nuestra relación con el universo. Profecía cósmica, más allá del sistema solar. Actualmente los Voyager se dirigen al extremo de nuestro sistema solar y se desplazan a una velocidad aproximada de 25 a 30.000 kilómetros por hora. Mucho después de que la Tierra desaparezca, su travesía continuará. Las naves Voyager funcionan gracias a una fuente de energía solar cuya capacidad es suficiente como para hacer funcionar las naves durante aproximadamente 20 años más. Actualmente ambas naves están en perfecto estado. Si consideramos que fueron construidas para una misión de 5 años para ir únicamente a Júpiter y a Saturno, su estado actual es increíblemente bueno. Actualmente la única amenaza para las naves sería el polvo cósmico. Resulta que el espacio no está vacío, no es un vacío absoluto. Está lleno de partículas y otros elementos. Y estas partículas chocan contra los astros a una velocidad muy alta. Por supuesto, aún recibimos datos del Voyager cada día durante aproximadamente 10 horas diarias. Las naves poseen instrumentos operativos que registran información sobre la composición y la estructura del viento solar. Recibimos información de ambos Voyager porque estamos intentando entender cuán grande es la capa que rodea el Sol. El viento solar emana del Sol en todas las direcciones y nunca se detendría si no fuera por los vientos interestelares que soplan en dirección opuesta hacia el Sol y que cuando se acerca y choca contra el viento solar da origen a una burbuja que es conocida como heliosfera. Una vez que salgamos de esta burbuja llamada heliosfera, nos encontraremos en el espacio interestelar, donde la materia se origina en astros diferentes al Sol. Hoy en día la misión se encuentra 85 veces más lejos del Sol en comparación con la Tierra, pero aún no ha salido de la heliosfera. Cuando la energía disminuya hasta el punto de que sea imposible hacer funcionar las naves, nuestra misión habrá prácticamente concluido y perderemos el contacto con ambas naves. Una vez que las naves pierdan potencia y cuando la energía se agote finalmente, ambas proseguirán su travesía espacial a través de la galaxia hacia otros astros y a la larga se aproximarán a otro planeta distinto al Sol. Pero esto no sucederá hasta dentro de 40.000 años. Son robots que habitan en la Vía Láctea que nunca regresarán. El legado del Voyager. Ningún artefacto creado por el hombre ha llegado tan lejos como estas naves. Es simplemente maravilloso pensar que en el Voyager se encuentra parte de nuestra música, de nuestras emociones, de nuestro arte, de cómo somos, de nuestros sentimientos. Es como si yo estuviera allí, así lo siento. No puedo asegurar que alguien recibirá en algún momento el mensaje del Voyager. De no ser así, será un mensaje para nosotros mismos. Es un ejercicio de imaginación al vernos como pensamos que los demás nos verían. Solo por eso valdría el esfuerzo.
Entre las innumerables grandes cosas que Carl hizo, está el haber presionado en los años 80 para que las cámaras del Voyager estuvieran orientadas hacia la Tierra cuando la misión abandonara el sistema solar. La idea provocó que nos dedicáramos a tratar de obtener una visión desde afuera de nuestro sistema solar, tal como lo vería un extraterrestre proveniente de otro planeta. Todos preguntaron si esto tendría sentido, ya que sería imposible observar algo que sería un punto muy pequeño en el espacio. Carl dijo, esa es la idea. Él realmente tuvo dificultades para convencer a los creadores de la misión de que era necesario realizar esta serie de fotografías. Es decir, consideró que nadie pensaba en el impacto emocional del asunto. Quizás pensaban que se trataría únicamente de píxeles. Hubo una gran reticencia. Fue una lucha enorme que se prolongó al menos durante 10 años. Carl siempre procuraba hallar una manera de que los terrícolas se interesaran por el cosmos, que se sintieran parte de algo grandioso, de lo cual convenció a la NASA. La misión es nuestra embajadora en la Vía Láctea, portadora de este magnífico mensaje terrestre para que los ciudadanos de la galaxia den un vistazo bueno. Observen de dónde provenimos, de nuestro hogar, de un planeta que orbita el mismo astro. La posibilidad de observar la Tierra, ese diminuto, frágil, hermoso y pequeñísimo punto a su lado, es una verdadera lección de humildad. Es quizás el más conmovedor de los obsequios del Voyager. Punto azul claro, una expresión maravillosa de Carl. Carl fue el creador de frases maravillosas. Esta frase coloca todo dentro del contexto de que existen distintos elementos diferentes a nosotros. La ciencia no es solo una recopilación de hechos asombrosos, sino que también está llena de búsqueda espiritual. Si lográramos observar la Tierra con el corazón en su pequeña dimensión y no como una realidad científica estudiada por nuestros cerebros, entender con el corazón cuán pequeño es nuestro mundo, nuestro planeta, nos comportaríamos de manera distinta. Observemos nuevamente ese punto. Está allí. Es nuestro hogar. Allí estamos. En él se encuentran quienes amamos, las personas que conocemos y de quienes hemos oído hablar, seres humanos que habitan allí. La Tierra es un elemento muy pequeño dentro del vasto cosmos. Pensemos en los ríos de sangre generados por todos aquellos gobernantes y emperadores que gracias a la gloria y al triunfo se convirtieron en amos transitorios de algunas regiones de este punto. Pensemos en las interminables crueldades infligidas por los habitantes de una región de este píxel sobre pobladores desconocidos de otras regiones, en los frecuentes malentendidos, en su deseo de aniquilar al otro, en la intensidad de sus odios. Quizás no exista una mejor manera de demostrar cuán absurdo es el engreimiento humano que esta imagen distante de nuestro pequeño planeta. Considero que esto resalta nuestra responsabilidad de dar un mejor trato a los demás y de proteger y cuidar este punto azul claro, el único hogar que poseemos.